Juan Carlos Padilla Aranda fue detenido este lunes en Celaya, Guanajuato. Según denuncias de sus familiares y videos publicados en redes sociales, el hombre fue sometido por varios agentes ministeriales, que incluso le pusieron una rodilla en el cuello. Mientras la familia pedía a los agentes una orden de aprehensión, Padilla perdió el conocimiento y lo metieron en una camioneta. 6 horas después, Juan Carlos Padilla, que durante 30 años se dedicó a la venta de tamales, apareció en el Hospital General de Celaya, pero ya había perdido la vida. La Fiscalía de Guanajuato informó que murió de un infarto. Sin embargo, su familia ha dicho en varias entrevistas que el cadáver tenía golpes. La Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato emitió un comunicado señalando que el hombre nunca fue golpeado. Aseguró que sí había orden de aprehensión y que Padilla se había resistido, por lo tanto que fue sometido. Mientras que la Fiscalía de Guanajuato informó que los agentes que participaron en el hecho fueron detenidos y serán investigados. En redes sociales, muchos recordaron con este caso el sometimiento al que fue sometido George Floyd en mayo pasado en Estados Unidos, cuando fue detenido por supuestamente pagar con un billete falso. Y un policía de Minneapolis mantuvo sus rodillas sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos. Guanajuato se ha convertido en un referente de la violencia en el país y con más homicidios registrados en todo México. En julio pasado, el presidente López Obrador dijo que era necesario revisar el sistema de justicia de la entidad, que vivía una situación atípica de violencia. Vaya situación, vaya caso, indignante lo que se ve, lo que se denuncia. Lisa, tú que eres experta en seguridad, sí me gustaría tu opinión de bote pronto sobre qué se debe hacer ante esto. Mira, lo primero es una condena muy enérgica a la manera en la que la Policía Ministerial de Celaya realizó esta detención. Nunca se identificaron apropiadamente de acuerdo a los videos, iban en un vehículo que no tenía placas, no se presenta ni en las comunicaciones oficiales de la propia Fiscalía posteriori los delitos que presuntamente se le estaban imputando a esta persona, ni se presenta el testigo real, digamos, de la orden de aprehensión. En ese sentido, la condena es absoluta y efectivamente las autoridades tendrían que esclarecer cuál fue la manera en la que se realizó esto, cuál fue la causa verdadera de muerte de esta persona. Pero más allá de eso, digamos, a mí lo que me preocupa esto, yo para lo que quisiera utilizar el siguiente minuto que me queda es para señalar como las deficiencias estructurales que tienen las policías, porque sí me parece que si nos quedamos en este caso como un tema simplemente mediático de una persona que fue maltratada y abusada por la autoridad al punto de asesinarla, ¿no? Al punto de causarle la muerte, y nos quedamos en el hecho de que se investigue este caso individual, pues nos perdemos de ver realmente lo más importante, porque además esto hay que decirlo, no es un caso aislado, ni siquiera para la Policía Ministerial de Guanajuato. 2018 tuvieron una recomendación por parte del órgano de derechos humanos local, justamente por agresiones físicas y verbales en detenciones. Lo mismo en 2019 salió otro caso y otra recomendación en donde también se denunciaban golpes a partir de los cuales las personas que iban a ser detenidas perdieron el conocimiento, etcétera, y nada ha cambiado en el sentido en el que tenemos este caso en 2020. Dos cosas rapidísimas que creo que son una foto de dónde están nuestras policías y que por eso la insistencia de que realmente tomemos esta agenda pendiente en nuestras manos, ¿no? Según el INEGI, realmente en las encuestas que hace sobre la calidad de los servicios de gobierno que tenemos, el 80% de los elementos policiales de todo el país, de todas las policías, recibe algún tipo de curso cuando entra a las corporaciones, pero no existe carrera policial, y menos del 30% de ellos recibe algún tipo de especialización en habilidades específicas para mejorar su desempeño, ya sea precisamente en la conducción de investigación para el caso de las policías ministeriales, pero también en el arresto y en la presentación de imputados, en donde se realizan o donde se llevan a cabo pues la mayor cantidad de conductas denunciadas como tortura, detenciones arbitrarias y demás, ¿no? Pero también estamos viendo que las propias Claro. policías, incluidas las ministeriales, siguen sin tener una relación laboral con el Estado mexicano y por lo tanto no pueden demandarle al Estado mexicano lo que serían las condiciones dignas y de enseñanza para poder desempeñar sus funciones. Y en el caso de las Claro. policías ministeriales es así, es una relación administrativa en donde ahí sí es el outsourcing de las policías, y creo que lo que nos presenta este caso es una posibilidad de entrar al fondo sobre la agenda pendiente que tenemos de profesionalización y fiscalización, supervisión terciarizada de nuestras policías para que esto no se repita en Sistémico, ni en Celaya, ni en ninguna otra parte del país. Alfredo, ¿cómo deberíamos de reaccionar como sociedad ante estos atropellos, ante estas imágenes?
¿Tú vislumbras algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos? Vislumbro todo y a la vez nada. Todo en cuanto que la detención que hicieron los elementos de la policía ministerial que resultó en el asesinato de esta persona, claro que invoca a lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd. Y a la vez nada, porque este proceso que deberíamos de estar exigiendo, que debería de despertar a la sociedad, como fue en el caso estadounidense, pues no pasa. Y no pasa porque creo que ya nos acostumbramos al derecho penal y al punitivismo y a estas medidas a tal nivel que las exigimos en un punto, y en un grado todavía más pervertido de esto, pues pasan cosas como las que dicen incluso hasta legisladores. Estaba ahorita recordando un intercambio que tuve hace unos días con el diputado Diego del Bosque, que de una forma tan irresponsable te muestra mucho de cómo está pensando la mayoría que hoy está en el poder, ¿no? Y no nada más en la clase política, sino la sociedad, lo cual es muy, muy preocupante. Él decía, a raíz de lo de Cancún, que pues mejor militares, ¿no? O insinuó que mejor militares y no las policías de Cancún. Entonces se pierde por completo el debate que acaba de delimitar muy, muy bien Lisa. Mientras en Estados Unidos despertó el asesinato de George Floyd, un movimiento que incluso tenía como uno de los lemas el defund the police, el que quítale recursos a la policía, pues aquí es uno más, una escena más de abuso policial de las que se repiten en todos los estados. Pero en Guanajuato sí están pasando cosas muy graves, claro, muy, muy graves. Y dos cosas están pasando, o han pasado desde hace mucho tiempo. Y se llaman Carlos Amarripa y Alvar Cabeza de Vaca, fiscal general del estado y el secretario de Seguridad Pública, que llevan ahí muchísimo más tiempo de lo que lleva el sexenio de Diego Sinué Rodríguez. 11 años casi en el caso de Samarripa, y en el caso de Alvar Cabeza de Vaca ya va por los 7 años. Entonces, estos dos personajes se les descompuso el claro, Estado, se les descompusieron las instituciones de procuración de justicia y de seguridad a niveles de lo que vimos o lo que hemos visto en materia de crimen organizado y en lo que ha estado pasando con los cárteles allá, claro, pero también estamos viendo cómo son incapaces de salir a responder bien. Reprimieron a familiares, a madres que se manifestaban el 10 de julio ¿sí? Y las denunciaron. O sea, está Guanajuato en el peor de los escenarios desde hace muchos años. Frida, ustedes han sido muy vocales en contra del gobierno de Guanajuato, y esto obviamente pues no solamente conmueve, sino yo creo que debería de mover. ¿Tú cómo lo ves? Es indignante lo que está sucediendo porque la violencia policíaca no es un acontecimiento aislado, de hecho cada vez se vuelve más una realidad sistemática. Recordemos que en junio de este año en Jalisco también murió una persona, un joven, en manos de un policía que lo estaba justamente sancionando por no portar cubrebocas, por no respetar un toque de queda. Esto además se acompaña de otros acontecimientos como lo que se vivió en Quintana Roo cuando policías municipales abrieron fuego en contra de mujeres en una marcha feminista, y estando presente la Guardia Nacional ni siquiera se pudo responder a defender a las víctimas, alguna de las mujeres, mucho menos uno de los hombres que estuvo ahí, que también fue herido. Entonces creo que aquí hay tres temas. Primero, lo que está viviendo Guanajuato. En Celaya desapareció un periodista que sigue siendo buscado, que lleva más de una semana sin saber qué sucedió con él, y en todos los niveles observamos que Guanajuato es uno de los peores lugares en este momento en temas de seguridad. Se pensaba que con la detención del Mencho las circunstancias iban a modificarse en favor de las personas de Guanajuato, pero eso no fue así. Entonces estamos observando que para empezar hay una violencia que nace desde el crimen organizado, pero que se va perpetuando a través de la violencia institucionalizada que se ejerce desde el Estado. En segundo lugar, hay una necesidad urgente de que tanto las personas activistas como periodistas logren acceder a este tipo de protecciones que fueron arrebatadas de cierta forma en Guanajuato particularmente, que son activistas las que han denunciado desde abuso sexual al momento de ser detenidas hasta una desaparición y levantamiento, que es algo muy grave. Y en tercer lugar, particularmente para este caso, me parece que sí hay un asunto racista que se presentó en Estados Unidos, pero en México la circunstancia de
del abuso policial es generalizada. No importa si tú eres mujer, si eres comerciante, si eres una persona indígena, lo vimos en la Ciudad de México, si sales a protestar o si estás en las calles, estás en un riesgo constante. Exactamente, y en eso me quiero ir con Eder. Eder, ¿qué nos falta para poder empezar a reformar a las policías? Muchas cosas. Creo que a diferencia de Estados Unidos, en donde se les pide, se exige al Estado que le bajen el recurso a las policías, aquí lo que se tiene que hacer es exigir que se utilicen bien los recursos primero. Y después, si es necesario, que se les den más recursos a las policías locales. Ahorita, en este contexto en donde los responsables de capacitar, de vigilar, de tener control sobre las policías locales están en una lógica muy turbia, como en el caso de Guanajuato, es muy difícil pedir cualquiera de estas demandas de que se les dé más presupuesto, se les dé menos presupuesto, pero tenemos que pedir que sí haya profesionalización. Todo lo que ahorita les comentaba Lisa, me parece, antes abro un paréntesis para decir que me parece malintencionado citar un debate tuitero con Diego del Bosque, todo descontextualizado, porque él no tiene nada que ver con la desafortunada y por totalmente reprochable muerte de un vendedor de tamales que evidentemente fue torturado en la calle, le pusieron la rodilla en el cuello y después hoy la Fiscalía Estatal declaró que había muerto de un infarto, que no había sido asesinado por la policía ministerial y que no había sucedido por la circunstancia del abuso policial. Entonces, sí creo que tiene mucho que ver con los 10 años, más de 10 años que llevan ahí tanto el fiscal como el jefe estatal de la policía. Creo que hay una lógica de punitivista que tiene que modificarse en todo sentido y justo conectándolo con el tema de que hablamos hace ratito, ojo, a mí no me gusta el sistema democrático que vivimos porque no me parece democrático a menos que haya una victoria avasallante como la de Andrés Manuel, si no es muy difícil que haya democracia real, pero en esta lógica tendríamos que apostarle a que haya aspirantes municipales y estatales que tengan una estrategia muy clara de qué hacer con la seguridad ciudadana en cada una de sus entidades, que haya mucha claridad de cómo resolver el problema de la inseguridad en sus estados, fortaleciendo a las policías. Claudia Sheinbaum no ha recibido aumento presupuestal para las policías y no ha dejado de profesionalizar a las policías de la Ciudad de México. Nada más déjenme rapidísimo con Alfredo, muy breve, porque creo que tienes un contrapunto, ¿no, Alfredo? Sí, no está descontextualizado, y si sonó descontextualizado, pues totalmente lo descontextualizado. El tema, pues te lo contextualizo para que te quedes tranquilo. Lo que yo criticaba era, en un tuit, era el empoderamiento otra vez de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, el presupuesto. Y lo que él dijo es, mejor deberíamos de darlo a las policías como Cancún, ¿no? O sea, ironizando como si el tema fuera eso, o militares o policías. Ahí no está el debate, y justo por lo que dice Eder. Porque el camino del punitivismo que estamos tomando, y también lo adoptaste tú, Eder, en el primer bloque. Yo lo he dicho, yo estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional en esta primera etapa se nutra de Fuerzas Armadas, porque no hay de dónde nutrir a la Guardia Nacional. ¿Dónde capacita? Absolutamente nada, más que quitarles recursos a los municipios, a los estados. Ve el presupuesto, ve cómo quedó el presupuesto para fortalecer a las policías. Estamos ya a... No es cierto, se está etiquetando, esta vez se está etiquetando el presupuesto para que se capacite y profesionalice de la Guardia Nacional, que no nada más era la Guardia Nacional, yo lo he dicho aquí muchas veces, era todo un proceso de desmilitarización que necesariamente implicaba obligaciones de los estados, incluso para dar el diagnóstico de cómo se encontraban sus policías. ¿Y qué ha hecho el Congreso? ¿Qué han hecho diputados como este que defiendes, Diego del Bosque? ¿Qué están haciendo los presidentes municipales? ¿Qué están haciendo los gobernadores? Es su tarea. Ya puse el ejemplo de Claudia Sheinbaum. Bueno, a ver, ya se nos está acabando el tiempo. Definitivamente es una irresponsabilidad que va desde lo federal hasta lo municipal. Totalmente. A ver, se nos está acabando el tiempo. El debate tiene que seguir. Aparte, creo que los dos tienen algo de razón. Entonces, pues ojalá después de que me toque conducir o con Genaro Lozano, pues le seguimos porque se pone muy bueno. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha.